Me resulta difícil hablar de Star Wars. Sé que he dicho esto antes, pero tratar esta franquicia es casi repetir cosas que han dicho personas más aptas e inteligentes que yo. Lo que sí puedo hacer es hablar de su universo, y más concretamente de sus cómics. Pero antes vamos con un poco de historia. Desde que la primera película salió ya por 1977, la historia se expandió más allá del cine, con novelas, juegos y cómics. A todo este material se lo llamó universo expandido. Tras el estreno del episodio 6, la finalización de la trilogía original, estos medios crecieron aún más. Algunos relatos se situaban miles de años antes de las películas. Otros formaban una saga completa a modo de secuela para Luke y sus amigos. Para cuando llegaron las precuelas, además de narrar las historias entre trilogías, también expandieron las guerras clon. En 2012, Lucasfilm, la empresa propietaria de Star Wars, fue adquirida por Disney. Luego de anunciar una nueva trilogía, también declararon que toda historia fuera de las películas y la serie animada de ese momento quedaban fuera de la continuidad, o pasaban a ser Legends. Algo similar a lo que mencionamos en el video de El Ojo Espectador sobre DC y la era pre-crisis y post-crisis. En cuanto a los cómics, como Disney también es dueño de Marvel, la licencia pasó de la editorial independiente Dark Horse a la Casa de las Ideas. Los primeros títulos de esta nueva etapa fueron Star Wars Volumen 2, Princesa Leia, Kanan de las Padawan, cómic destinado a servir como complemento a la serie animada de aquella época, Star Wars Rebels, y el título que nos compete hoy, Darth Vader. Sé que esta introducción está durando un poco más, pero me gusta brindar el mayor contexto posible para quienes no vieron o no recuerden Star Wars. Pero tranquilos, solo hablaré de los detalles más importantes. En La venganza de los Sith, vimos como Anakin Skywalker, elegido de la Fuerza, traiciona a la Orden Jedi en busca del poder para salvar a su amada Padme. En el clímax, este se enfrenta a su amigo y mentor, Obi-Wan, quien logra vencerlo y dejarlo desfigurado. Sin embargo, la Orden Jedi es destruida y sus sobrevivientes pasan a la clandestinidad, pues Palpatine se proclama emperador de la galaxia. Padme muere de tristeza. Ay, Dios mío, pasaron 20 años y esa frase sigue sonando estúpida. Luego de dar a luz a sus hijos, dos gemelos, Obi-Wan los oculta separándolos, dejando al niño, Luke Skywalker, con sus tíos en el planeta Tatooine. Anakin, ahora renombrado Darth Vader, es reconstruido en un cuerpo robótico y el emperador le miente diciéndole que había matado a su esposa, dando pie a este meme. 20 años después, una serie de eventos llevan a Luke a formar parte de la rebelión, la fuerza que se opone al control del Imperio Galáctico, además de que Obi-Wan, bajo el nombre de Ben Kenobi, comienza a entrenarlo en el camino Jedi. Luego de un reencuentro entre Darth Vader y Obi-Wan, el viejo maestro muere de forma enigmática. Luke lidera el ataque que logra destruir la Estrella de la Muerte, el principal arma del Imperio, dejando aparentemente a Darth Vader como único sobreviviente de ese incidente. También he de mencionar que en este primer volumen se hacen muchas referencias a sucesos del cómic Star Wars Volumen 2, donde en pocas palabras los protagonistas rebeldes logran sabotear una negociación entre los Hunt y el Imperio, y Luke se encuentra cara a cara con Darth Vader. Ahora sí, vamos al resumen. En Tatooine, en el palacio de Jabba, Darth Vader aparece sin avisar y mata a los guardias de la entrada. Jabba lo confronta. Llegó un día antes de su audiencia oficial, pero Vader viene por un asunto personal, y Jabba va a aceptarlo quiera o no. El Hunt ordena atacarlo por su insolencia, pero Vader elimina sin esfuerzo a guardias y caza recompensas, hasta que finalmente estrangula a Jabba con la fuerza. El Hunt se rinde, lo ayudará. El día anterior, Vader había informado al emperador sobre el desastre de Cylon 1. La negociación entre el Imperio y el sindicato Hunt había sido arruinada por los rebeldes. Palpatine pierde la paciencia, la Estrella de la Muerte, su mayor arma y a la que más recursos había destinado, fue destruida. Todos los responsables murieron, excepto Darth Vader, por lo que toda la culpa recae sobre él. Como castigo, es degradado y puesto bajo el mando del general Cassio Tage, el único alto mando que tomó en serio a la Alianza Rebelde y que, además, estaba en contra del proyecto de la Estrella de la Muerte. Es ese que vimos que discute con Vader en New Hope y que aparentemente abandonó la estación justo antes del ataque. Qué suerte. Antes de retirarse, un misterioso espía se presenta ante el emperador. Palpatine le dice a su aprendiz que tiene asuntos que no lo involucran.
Vader también decide ocultarle su encuentro con Kenobi en la batalla de Yavin. Ya en Tatooine entendemos que vino a pedirle a Jabba, 2 cazarrecompensas. A el Wookiee Black Carstan le encarga encontrar al espía del emperador para descubrir qué está ocultando, y a Boba Fett le ordena capturar al piloto sensible a la fuerza que destruyó la Estrella de la Muerte. El número termina mostrando que, para matar el tiempo, Vader arrasó una aldea Tusken. Una nave pirata ataca a un destructor imperial, pero Vader sale en su TIE Fighter y destruye los motores. De regreso en el destructor, vemos que el mando ahora lo tiene el general Tage. Vader le advierte que con tantas incursiones piratas recientemente, alguien dentro de la flota está filtrando información. Tage lo desacredita, y como medida de control, le asigna a Vader un asistente, o más bien un espía. Su nombre es Oniya. Tiene órdenes directas de reportarle a Tage todo lo que haga. Esto irrita a Lord Sith, pero Tage además le ordena liderar el asedio a la base pirata en el borde exterior. Antes de partir, Oniya revisa el historial de transmisiones de Vader y descubre mensajes con Boba Fett. Vader simplemente dice que es un asunto privado y se retira con la excusa de prepararse para la misión, llevando consigo un droide astromecánico. En la base pirata, los contrabandistas creen que están inspeccionando una nave aliada, sin saber que es una trampa. Dentro los esperan fuerzas imperiales, lideradas por Vader. Los piratas resisten tanto como pueden, hasta que activan su arma secreta, droidecas. Esos droides de la Federación que tenían campo de fuerza y se hacían bolitas. Restaurados y vendidos por la doctora Aphra, los droidecas logran abatir a varios Stormtroopers, pero el astromecánico de Vader se infiltra por el exterior de la nave, hackeando sus sistemas y liberando unos misiles que este usa para destruirlos. Acorralados, los piratas activan la autodestrucción de la base. Vader ordena evacuar, mientras él va a robar la información de sus computadoras. Oniya lo sigue. Con los datos asegurados, escapan justo antes de que la base explote. De vuelta con Tage, Vader presenta sus hallazgos, y también el cadáver del asistente. La información que obtuvo lo incriminaba como el informante de los piratas. Vader le advierte a Tage que la próxima vez elija mejor a sus hombres. El número cierra con Vader ordenándole a su astromecánico que se destruya. Durante la misión plantó información falsa que incriminaba a Oniya, eliminando a su informante sin levantar sospechas al emperador. En un planeta en cuarentena, la doctora Aphra se infiltra en una bóveda para robar un chip muy especial, una matriz de personalidad. Tras esquivar láseres de seguridad y droides, aparentemente logró escapar, pero es rodeada por la guardiana del lugar, la cual está asistida por superdroides de combate B2. Le quitan el arma y el chip. De pronto, un TIE Fighter aterriza. Darth Vader desciende y sin decir una sola palabra, destruye a los droides de combate. La guardiana intenta huir, pero Aphra la derriba para recuperar el chip. Aún así, la guardiana logra arrojarlo al abismo. Una de estas instalaciones raras del Imperio donde nunca tienen baranda, por algún motivo. Y entonces les dije, olviden el seguro dental y el médico. Solo quiero un barandal, ¿no? Un barandal, justo aquí. Sí, yo casi me he caído aquí muchas veces. ¿Qué dijeron? Ah, escucha, que les preocupa que nos recarguemos todo el día. ¿Eso dijeron? Sí. Eso no importará cuando seamos cantantes famosos. En el último segundo, Aphra recupera el chip. Vader elimina a la guardiana y le dice algo a la contrabandista. La necesita. Ya en la nave de Aphra, se revela que Vader dio con ella gracias a la información robada a los piratas, y que estuvo rastreándola por toda la galaxia. Aphra es una contrabandista especializada en restaurar y vender droides de batalla en el mercado negro. Usando la matriz robada, la instala en un droide de protocolo, llamado 000, un experto en tortura. Luego activa a BT-1, un droide blastomecánico camuflado como astromecánico, pero armado hasta los dientes. Con los droides activos, Aphra finalmente le pregunta a Vader qué quiere de ella. Él le responde que necesita un ejército propio, uno que responda solo a él. La doctora acepta la misión, le entrega los 2 droides como regalo y le asegura que lo que está buscando lo encontrará en Geonosis. La tripulación llega a Geonosis, el planeta donde comenzaron las guerras clon. Tras el ascenso del Imperio, el mundo fue bombardeado para poder erradicar las fábricas de droides separatistas. Sin embargo, Aphra había oído un rumor. Una reina geonosiana aún mantenía una fábrica activa.
La señal los guía hasta el interior de una caverna. Al entrar, los droides avanzan para explorar, y son atacados por extrañas criaturas, unas especies de zombies robots. Una fusión entre geonosianos y droides de combate B1. BT-1 los elimina sin dificultad. Tras analizarlos, Apra deduce que la reina está usando la fábrica para preservar su especie, creando híbridos biológicos y tecnológicos. Cuando encuentra a la reina, confirma la teoría. Ella se ha fusionado con el núcleo fabricador de droides, dando origen a estos seres tecnoorgánicos. Vader no lo duda y ataca, separándola del núcleo con su sable de luz. La reina llama a sus hijos para que ataquen al Lord Sith. Mientras los droides lo cubren, Apra se lanza para desconectar el núcleo. Con el núcleo liberado, Vader lo eleva con la fuerza, mientras Apra ordena a su nave bombardear el interior de la caverna para poder abrir una salida. Logran escapar de Geonosis llevando el núcleo. BT-1 vuela cargando a Triple Zero y el resto se retira justo a tiempo. Ya a salvo, Apra reactiva la fábrica y comienza a producir droides de batalla. Entonces confronta a Vader. Sabe que, ahora que ha cumplido su objetivo y tiene un ejército personal, la matará. Vader responde que ha demostrado ser útil y que mientras lo siga haciendo estará a salvo. Apra entiende que eso puede cambiar en cualquier momento. La conversación es interrumpida por Triple Zero. Blood Craster ha llegado con un prisionero, el espía del emperador, el Dr. Psylocke 4. Vader exige saber dónde está su base y cuál es la misión que le asignó Palpatine. Psylocke se niega a hablar, así que Triple Zero se encarga de interrogarlo. Minutos después, el droide comunica que obtuvo la información, aunque el prisionero no sobrevivió. Psylocke dirigía unas instalaciones secretas dedicadas a crear reemplazos para Vader. Sin perder el tiempo, el Lord Sith ordena poner rumbo de inmediato a ese lugar. Al llegar a las coordenadas, Vader descubre que la base es una ballena espacial con una nave encima. Se trata de un Pogrill, criaturas semi-inteligentes capaces incluso de viajar a hipervelocidad. De alguna forma, Psylocke logró domesticarlos y convertirlos en su base móvil. Apra libera una descarga de iones que debilita los escudos, permitiendo que la tripulación de Vader aterrice. Darth Vader envía a Triple Zero y a BT-1 como distracción, mientras él ingresa con 2 escuadrones de droides de batalla. Rápidamente toman las instalaciones, hasta que se encuentran con 2 supuestos Jedi. Pero no lo son, Vader no siente la fuerza en ellos. Sus habilidades provienen de mejoras cibernéticas que potencian su manejo del sable láser. Psylocke los detiene. Vader se sorprende al verlo con vida, pero Psylocke aclara que él no es Psylocke 4, sino Psylocke 5. Al morir, activa un clon con sus memorias, volviéndolo parcialmente inmortal. También explica que esas instalaciones no entrenan a aprendices del lado oscuro para reemplazarlo, sino guerreros cibernéticos inspirados en Darth Vader. Esto enfurece aún más al Sith, quien los considera aberraciones. Cuando Vader enciende su sable láser, aparece el emperador. Le dice que como Psylocke 4 ya no se reportaba, intuyó que encontraría a Vader allí, pero no interviene. Se sienta y se pone cómodo. Anuncia que ha venido a presenciar una demostración. Los cyborgs atacan a Vader, y uno a uno Psylocke los presenta ante el emperador. Primero los gemelos Morit y Elohim Astrade, criados por Psylocke, especialistas en combates de sables de luz y equipados con múltiples armas. Luego un trasdoyano modificado para seguir sus instintos salvajes y no sentir dolor. Luego Tulon, una científica capaz de controlar mentalmente un enjambre de androides. Por último, el comandante Carvin, un Mon Calamari con un cuerpo robótico inspirado en el general Grievous. Tras la presentación, Psylocke ordena que peleen a muerte, y todos comienzan a luchar entre ellos, no solo a atacar a Darth Vader. El trasdoyano se lanza contra Vader, pero Morit lo mata por la espalda. Con un caído, el emperador detiene el combate. Vader le promete a Morit que se vengará por haber interferido. Palpatine se dirige a los cyborgs y les dice que al final solo necesitará a uno de ellos como mano derecha. Su desafío es simple: deben destruir a todos los opositores del Imperio, o matarse entre ellos a espaldas de Palpatine, lo que suceda primero. A solas con su aprendiz, el emperador admite que quedó impresionado por la iniciativa de Vader al buscar un ejército propio. Vader a su vez exige explicaciones sobre esas aberraciones, y Palpatine le responde que no son muy distintas a él. Su aprendiz también es más máquina que humano. Además, no oculta que la idea de buscar un reemplazo nació tras su derrota en Mustafar, 20 años atrás. Para Palpatine, todo esto es una prueba. Si Vader falla, habrá un sustituto adecuado. Al escuchar esto, Darth Vader simplemente se retira. Ordena a Apra que despegue y que no lo moleste, pero recibe un mensaje urgente. Boba Fett necesita verlo. En la estación espacial, Fett se reporta con Vader. Dice que encontró a su objetivo, pero escapó.
Lo único que pudo confirmar fue su apellido, Skywalker. El nombre resuena en lo profundo de la mente de Vader. Fett se retira. Vader se comunica con el emperador. Palpatine siente la ira de su aprendiz, pero Vader, pese a su furia, comprende que su mejor jugada es la paciencia. Le asegura a su maestro que esa ira es determinación y que no lo decepcionará. Mientras observa el vacío del espacio, Vader reflexiona: su hijo está vivo. No mató a Padme, como Palpatine le dijo, o al menos sobrevivió lo suficiente para dar a luz. Todos sus asesinatos, traiciones y atrocidades, cometidos a cambio del poder necesario para proteger a su familia, fueron para nada. El emperador siempre lo manipuló, incluso ahora, degradado y con planes de reemplazarlo desde un inicio. Vader llega a una sola conclusión: será mío. Todo será mío. Bien, este es el primer arco del cómic Darth Vader, protagonizado por Darth Vader, titulado Darth Vader. El arranque es bastante sólido. Dark Horse durante años publicó excelentes cómics protagonizados por el Sith, pero esta serie intenta algo un poco distinto: contar una historia complementaria a la trilogía original, al mismo tiempo que plantea una trama nueva. De ahí la gran cantidad de personajes inéditos que se nos presentan. Creo que Marvel, al menos en esta primera etapa, empezó con el pie derecho. Ahora, ¿por qué digo complementaria? Si recordamos las películas, en la trilogía original no hay demasiada introspección sobre Vader. Sí, tenemos una trilogía entera dedicada a su origen, donde vemos de cerca a Anakin, el héroe trágico, pero en la trilogía original ese trasfondo no está presente. En New Hope, Vader es una amenaza intimidante, tiene un pasado con Obi-Wan y plantea una rivalidad con Luke al haber matado a su padre y asesinado a su mentor, pero aún así funciona más como un matón al mando de Tarkin, como una especie de verdugo si se quiere. En El Imperio Contraataca es la amenaza implacable que persigue a los protagonistas, pero lo que vemos de él está filtrado casi por completo a través de Luke, que lo percibe como su mayor temor y su gran prueba final. En El Retorno del Jedi, a pesar de que el título hace de referencia directa a él, su redención, al igual que todo en esta película, se siente apresurada y de último momento. Parecería que se vuelve al lado luminoso por un discurso relativamente simple de su hijo. No digo que esté mal, pero sí se siente que se podría haber desarrollado un poco mejor. Con el contexto que aportan las precuelas, la escena en la que el emperador se refiere a Luke como el hijo de Anakin Skywalker puede sentirse poco creíble. Por eso me gusta tanto el cierre de este arco. Termina de darle forma a la tragedia de El Elegido y ayuda a entender mejor esta frase. Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny. Join me, and together we can rule the galaxy as father and son. Vader es probablemente el villano más icónico del cine, y el arquetipo de villano que quiere dominar el mundo, o en este caso la galaxia, es algo de lo más cliché que existe. Pero si lo analizamos un segundo tiene sentido. Lo único que Vader obtuvo al traicionar a los Jedi y a la República fue un puesto dentro del imperio que él mismo ayudó a construir. Al ser degradado y además estar bajo la amenaza constante de ser reemplazado, es completamente lógico que quiera quitar del medio a Palpatine. Es lo único que le queda. Y el deseo de compartir ese poder con Luke tiene todavía más sentido. Él es lo único que queda de Padme, su gran amor y su principal razón de existir. Al menos hasta donde él sabe es lo único que queda. En definitiva, este cómic complementa muy bien al Vader de las precuelas con el que vemos en Una Nueva Esperanza y abre perfectamente el camino para el Imperio Contraataca. Podría considerarse una especie de cómic DLC de las películas. En cuanto a la trama exclusiva del cómic, el arco de los reemplazos tiene potencial. Aquí apenas se plantea y por ahora ninguno de esos personajes resulta demasiado interesante, con la excepción de Silo, que me gusta porque funciona como un villano un poco más elegante y cuya pseudo-inmortalidad lo hace un toque llamativo. Por otro lado, los nuevos aliados de Vader. Apra me agrada, es un personaje que hace una buena dupla con Vader, ya que ella es hiperativa y parlanchina, y también bastante sexy. Aunque en más de una ocasión le quita seriedad al cómic y no es un personaje particularmente memorable. Los droides, en cambio, me parecen mucho más flojos. Básicamente son versiones malvadas de C-3PO y R2-D2. La idea no es mala, pero me hubiera gustado que jugaran un poco más con los diseños para que no se sintieran tan parecidos.
Algo como lo que se hizo con HK-47 y T-3M4 en KOTOR, que también eran los Arturito y C-3PO de esa entrega, pero tenían mucha más identidad propia. Mi principal queja con este arco puede ser que, para hacer una introducción, es demasiado largo. 6 números me resulta un poco mucho. Podría haberse contado en menos. Sobre todo porque el segundo número se siente fuerte como relleno y no avanza la trama en lo absoluto. Valoro que le den relevancia a Caso Tage. Muchas veces da la sensación de que el Imperio se reduce a Palpatine, Vader y cientos de NPC. Así que siempre se agradece la presencia de un personaje imperial que realmente cree en lo que está haciendo y no es malo porque sí. También me gusta el contexto que se nos brinda sobre el estado de la guerra en ese momento. En varios materiales tanto canon como Legends se establece que la primera gran victoria de la rebelión fue el robo de los planos de la Estrella de la Muerte, pero acá le da un peso especial a su destrucción. El Imperio está más vulnerable que nunca, no solo por el enorme desperdicio de recursos, sino porque poco antes Palpatine había abolido el Consejo, haciendo que gobernar se vuelva aún más caótico. En conclusión, este cómic es una lectura obligatoria para fans de Star Wars y una lectura más que recomendada para el público casual. Cumple con lo que se propone y la verdad tengo ganas de seguir viendo cómo continúa la historia. Bueno gente, esto ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por ver. Como siempre les recomiendo que si les gusta este video, por favor traten de leer el cómic por ustedes mismos, porque cada historia merece ser vivida por su propia cuenta. Sin más que agregar, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos la próxima.